7:30 de la mañana, lunes 2 de junio, año 2025. Qué privilegio tener en el día de hoy, aquí en el rumbo de la mañana, al doctor Bautista Rojas Gómez. Bauta, conocido de manera cariñosa, ¿no? Y con respeto, lo digo así también por la población en sentido general. Ex ministro de la República Dominicana, ex senador de la República Dominicana, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, ex miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, un actor político de larga data y de muchos aportes para la sociedad dominicana. Es un privilegio, doctor, tenerlo en el rumbo de la mañana. Es mío porque compartir con ustedes, yo creo que voy a ir transfundido. Doctor, nos gustaría iniciar esta conversación hablando sobre su partido y aspectos que nos han llamado la atención a todos nosotros. Inclusive hemos tenido debates interesantes al respecto. Si se puede acercar un poco al micrófono, por favor. Por el timing político que vive la sociedad. En la Fuerza del Pueblo, en este momento, hay dos grandes activos que en encuestas, en opiniones, uno ve que los presentan hasta como si estuviesen en un match, en competencia. Se habla del doctor Leonel Fernández, fundador, y diría yo, hasta cierto punto, razón de ser del partido Fuerza del Pueblo, que sería el candidato de esta organización política de forma natural, es su máximo líder. Pero tenemos al fenómeno político, a mi humilde modo de ver las cosas, más impresionante de este momento en República Dominicana, que es el senador de la capital, Omar Fernández, hijo del expresidente Leonel Fernández, en donde las encuestas lo ponen, las opiniones en redes sociales, el carisma, inclusive el cariño que le tiene a la gente, lo pondría como virtual competidor de su propio padre para la presidencia de la República. ¿Hasta qué punto esto es así, doctor? ¿Cómo eso que uno ve afuera y en redes sociales y en encuestas, cómo se vive eso a lo interno de la Fuerza del Pueblo? Mire, le voy a decir lo siguiente. Lo venía escuchando a ustedes. Escucho mucho los comunicadores, los periodistas, por esta vía, por la televisión. Y como político y como ciudadano, tengo una enorme preocupación. Una persona que de buena primera aparece aquí en el país, se hace un tema y ese es el tema. Por otro lado, por ejemplo, con este caso, la Fuerza del Pueblo, lo más importante para mí es el Congreso, el que terminamos el primero, el Franklin Almeida, que construyó el esqueleto jurídico del partido, que construyó los instrumentos necesarios para tener un partido para el futuro. De buena primera viene el Congreso Manolo Tavares Justo, el Congreso Elector, y se nos involucra el tema de Leonel y Omar. Mientras tanto, el pueblo dominicano sufriendo inseguridad, el pueblo dominicano sufriendo alto costo de la vida, el pueblo dominicano sufriendo de todas las incapacidades inimaginarias que puede llevar un gobierno. Lo que producimos, el que produce cacao, con los intermediarios y los dueños de la exportación de cacao, costándole a 30 mil pesos el quintal, comprándoselo a 19 y a 20. Los productores de cerdo, transportando los cerdos escondidos, porque este gobierno no supo hacer lo que tenía que hacer en su momento. Entonces, lo que hacemos política y hacemos vida en el campo, hacemos vida en los barrios, compartimos los sufrimientos del pueblo, nos encontramos muy preocupados, se lo digo la verdad. Y venía pensando eso, lo oía a ustedes, llevarse media hora de que deben ser, no estoy corrigiendo nada, lo que yo entiendo, que debemos dedicárselo a devolverle la esperanza a este pueblo. Hablando de una persona que intrascendente, hablando de temas de que si voy a demandar,
cosa que no le van a bajar un centavo a la libra de arroz, que no le va a bajar un centavo a la libra de habichuela, que no le van a devolver la esperanza al pueblo dominicano, al que está sufriendo. Pero bueno, la Fuerza del Pueblo tiene un futuro extraordinario, con lo que le dije al principio en la introducción y con eso que se está hablando, de esos dos activos, que no son dos, son más de dos activos. Porque nosotros somos un conjunto de hombres y mujeres comprometidos con la suerte y el futuro del pueblo dominicano. Y qué bueno para la organización que tengamos esas dos figuras que en todas las encuestas salen en competencia, salen compitiendo con la gente del gobierno, fundamentalmente. Entonces nosotros somos un partido afortunado. Logramos un Congreso en 5 años que nos ha construido un esqueleto jurídico, una visión de futuro que nos garantiza permanecer por mucho tiempo, más allá de todos nosotros, los que hemos trabajado en su fundación. Que tenemos entonces ahora la oportunidad, que es lo que tiene que ser, de salir airoso del Congreso elector, de escoger las autoridades y nosotros dedicarnos a acompañar al pueblo dominicano en su lucha por defender su dignidad y su derecho a vivir con buena alimentación, con buena educación, con salud, con derecho a la vivienda, con derecho al trabajo. Doctor. Dedicarnos a eso, estimular eso y desde el seno del pueblo llevar una lucha que haga justicia con la injusticia que está sufriendo este pueblo, con este gobierno, que no me hace dudar que muchas de las cosas que nosotros estamos hablando han sido propiciadas por sus cerebros, los cerebros perversos que están dentro de la asistencia a la autoridad principal del gobierno y que son capaces de cualquier cosa, incluso de hacernos olvidar de que hasta que este pueblo está pasando necesidades. Doctor, ¿cuál será el método de escogencia de las autoridades en el Congreso en el que se encuentra en estos momentos la Fuerza del Pueblo y cuándo se concluirá? ¿Cuál será, cuándo se concluye? Bueno, ya esta noche se reúne la dirección política para asumir alguna fecha que va a proponer la Comisión Nacional Electoral. La Comisión Nacional Electoral ya al día de ayer, monitoreándola, concluimos con 164 estructuras que tendremos en los municipios y en las circunscripciones de todo el país, toda escogida, digo yo, en el 95% por consenso. Un 5% hubo que dilatar un poquito el tema para llegar también al consenso. Son las comisiones municipales y de circunscripciones electorales. Entonces ya en el día de hoy se llevan las fechas para las votaciones. Se van a escoger los presidentes municipales, presidentes provinciales, una parte de los miembros de la dirección central. Y ustedes saben que la Comisión Nacional Electoral le propuso al partido que hay activos dentro del partido que no se conocen, que no se ven, que fue las hormiguitas que construyeron este refugio, que construyeron este partido en el día a día, que están en los pueblos, que están en los de enlace, que están de vicesecretario de organización y que están toda la semana, de viernes a domingo, en cada municipio, en cada distrito, en cada circunscripción, haciendo el trabajo, que no pueden competir con los que estamos en el medio, que nos ponen el nombre, nos ponen la foto. Y yo digo siempre, quien me asiste en la Secretaría de Organización, el fundamental, es Fermín Tineo. ¿Quién es Fermín Tineo? Bueno, Fermín Tineo lo pueden recordar alguna gente del PLD, de la Fuerza del Pueblo, sí, porque Fermín Tineo fue el asistente de Jaime David cuando fue vicepresidente, que fue esto, que fue... Pero Fermín lo que es un tipo laborioso, tipo que sale los jueves a Asua cuando le toca a Asua y regresa el domingo.
que si es San Juan, pero nadie lo ve como una figura. Yo no lo he visto nunca en un medio de comunicación, no lo he visto en una foto en un periódico, entonces no lo podemos sacrificar. Que Rafael Paz, que lo vemos todos los días, que a mí mismo, que salga yo compitiendo con Fermín Tineo, es un abuso. Entonces, el partido inteligentemente decidió que esos cuadros fundamentales, esos trabajadores políticos de 24 horas, sean preservados, se mantengan en la dirección central y que compitan los demás. Igual que en las direcciones municipales, los presidentes municipales, donde hay consenso, donde no hay competencia, ahí no habrá votación, pero habrá votación para miembros de la dirección central y para ratificar el presidente del partido y las demás autoridades. O sea que lo que nos falta ya son las fechas. Okay. Y vamos bastante bien. Y yo creo que la madurez dentro de la autoridad del partido, de la dirección política y la Comisión Nacional Electoral, pues se ha impuesto y el pueblo lo que espera de nosotros, no solamente que concluyamos con éxito el Congreso, sino que lo concluyamos para que vayamos a acompañarle. Yo insisto en eso. Ya para mí, ya yo termino la parte de todas las reuniones, todas las cosas. Ya la Secretaría de Organización tiene que coger el territorio nacional, apoderarse del territorio nacional y a más tardar el 31 de diciembre de este año, tenerle a cada colegio electoral una dirección de base con no menos de 35 miembros, trabajando con las personas que van a votar en ese colegio. Una dirección media o dos direcciones medias en los grandes recintos, trabajando con la gente que van a votar en eso. Este año esa es nuestra tarea y nosotros apostamos a que terminemos bien el Congreso para dedicarnos a eso y a acompañar al pueblo en su lucha. Que comience a demandar, que se pare y que le diga a este gobierno que no está en condiciones de seguir soportando tantos atropellos. Tomando, don Bauta, su válida sugerencia de que hablemos de los problemas que afectan al pueblo dominicano, uno de los principales problemas de las familias dominicanas, la principal causa de caer en quiebre económico son los problemas de salud. Una enfermedad catastrófica para una familia dominicana, un accidente, puede significar una quiebra. Tenemos un sistema de salud donde el gasto de bolsillo es altísimo de las familias. Tenemos de las tasas de mortalidad materna, de embarazo adolescente, de las más altas de la región, que no se corresponde con el desempeño económico. Y esta es una situación que no viene solo de este gobierno, viene heredada, incluyendo de los gobiernos del doctor Fernández. Entonces, como es un área en la que usted ha tenido experiencia como ministro, como doctor, me gustaría saber su visión de la situación de salud y sobre todo, ¿qué haría diferente en política en materia de salud un gobierno del presidente Fernández o de la Fuerza del Pueblo, pero que es un equipo que ya ha gobernado antes? Bueno, mira, tú has dicho lo peor en salud, que es el gasto de bolsillo. Nosotros siempre apostamos a que con la ley de seguridad social esto iba a impactar de tal manera al usuario de los servicios que prácticamente iba a desaparecer ese tema de gasto de bolsillo y que la seguridad social iba a garantizar el tratamiento, el manejo de la enfermedad de alto costo y demás. Y ciertamente en eso hemos fracasado totalmente porque hicimos una ley donde los poderosos apostaron a sus empresas. O sea, desarrollaron empresas que se apoderaron de lo que el Estado recauda a través de la tesorería de la seguridad social y lo distribuye entre empresarios, en pensiones, en riesgos laborales y en riesgos de salud. O sea, yo siempre he dicho que la intermediación financiera encarece los costos de cualquier servicio. Y lo dije cuando se aprobó la ley 8701. Yo era miembro, vicepresidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado en ese momento. Anduve en todo el trabajo de ese tipo. Mantuve esa posición, incluso como ministro de Salud, mantuve esa posición y fui víctima de muchas cosas. Porque nunca he creído en la intermediación financiera
eso encarece. Eso es lo mismo que ocurre que cuando te están comprando, por ejemplo, nosotros vendimos el viernes plátano a 7,000 pesos el millar, plátano primera. Y aquí tú lo compras a 25, a 30 pesos. Entonces, eso ocurre con la intermediación. Nosotros pagamos el cápita, lo cobra la tesorería y la seguridad social, o sea, lo cobra el mismo Estado, el cápita, entonces lo distribuye. Si nosotros lo cobramos, lo justo es que monopolicemos el uso de eso. Ahora, ¿qué sucede? La experiencia que habíamos tenido con fondos de pensiones, el más poderoso, el de la CDE, quebrado. Pero después todos los fondos de pensiones que teníamos en el sector público quebraban. El de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que se suponía el más organizado, quebrado. Todos lo utilizaban para otros fines. Y había que buscar un modelo. Pero bueno, eso es el primer fracaso de la seguridad social. El segundo, cuando hicimos la ley de separación de funciones, yo salía en ese momento del ministerio. Dejamos la ley lista, dejamos ya aprobada en el Congreso, pero estaba para aplicación. No hemos entendido la separación de las funciones en materia de salud. O sea, el órgano rector sin liderazgo no opera sobre la Secretaría Ejecutiva, ejecutiva de la prestadora. La separación de funciones, mucha gente lo ve, pero bueno, que le dieron a los servicios el 70% del presupuesto. Es que se lleva el 70% del presupuesto y uno estaba consciente de que eso era así. Ahora, el ministro tiene que tener autoridad, tiene que ser responsable de que las normas, los protocolos, todo lo que tiene que ver con el sistema de salud se apliquen correctamente. No solamente que se aplique el presupuesto, es el 70% del presupuesto del sistema de salud del país, sino que se aplique correctamente. Pero si por un lado, el que tiene la autoridad es el que maneja el dinero, la dirección ejecutiva del Servicio Nacional de Salud, que no tiene que ver nada porque se separó la función, no, es una separación donde la rectoría queda en manos del ministro de Salud o el Ministerio de Salud. Y el ministro o la ministra de Salud tiene que tener la autoridad necesaria y el liderazgo necesario en el sistema para que se cumpla con las normas y los protocolos. Entonces ahí vamos al tema de la gran preocupación, la alta tasa de mortalidad materna. Ciertamente la presencia de haitianas, vamos a decirlo así clarísimo, que van a un primer chequeo, que van a parir sin chequeo, que van sin cosas, incide. Pero nosotros no sabemos si se están aplicando correctamente las normas y los protocolos, porque de buena primera, en los últimos años, la tasa de mortalidad materna se ha incrementado. De buenas a primeras, han aparecido enfermedades ya desaparecidas prácticamente, como el caso de la difteria, que hemos tenido casos de difteria en los últimos, el tema de la vacunación. ¿Qué ha pasado? Bueno, a partir de la COVID, los antivacunas se impusieron, han ido incidiendo y nosotros hemos tenido una baja de la tasa de vacunación, que íbamos bastante bien. No en los años de gobierno del PLD, no, eso comenzó en 1978 con José Rodríguez Soldevila y continuó fundamentalmente. Quien aplicó el modelo de vacunación aquí fue Amiro Pérez Mera en 1982 al 86, que fue el secretario de Salud Pública. Entonces, todas estas cosas ciertamente son las desigualdades que nosotros tenemos. Le damos más importancia a un tema intrascendente que a un tema tan serio como el tema de la salud, el tema de las enfermedades catastróficas, el tema de cómo nosotros vamos a abordar la situación de no solamente de un indigente, sino de una persona que ha construido un espacio económico importante y que viene una enfermedad y se lo lleva físicamente y se lo lleva económicamente. Entonces, ¿qué haremos nosotros? Bueno,
yo creo que tenemos que retomar el tema de las reformas que se iniciaron con la ley general de salud, con la ley de seguridad social. Hay que abordarla, hay que adaptarla a las necesidades actuales, y nosotros tenemos que desde el ministerio asumir un liderazgo tal que los programas, las normas y los protocolos pues se cumplan desde el servicio de salud para nosotros impactar positivamente, y obligar a la seguridad social a que cubra en su totalidad las enfermedades catastróficas. Don Bauta, volviendo al ámbito político. Partidario específicamente, volviendo al ámbito partidario. En medio de este congreso interno que habrá de culminar con la elección de las nuevas autoridades de la Fuerza del Pueblo, presidente, secretario general, autoridades a nivel nacional, ¿cuál es su opinión de la posición que asume el presidente del partido en medio de estos reclamos que hay de renovación de la dirigencia de la Fuerza del Pueblo, que se haya decantado abiertamente por el señor Peñita, el actual secretario general, que lo apoye directamente en vez de jugar un rol arbitral y permitir que sean las bases del partido, los organismos del partido, los que puedan elegir libremente a su próximo secretario general? Mira, para mí es difícil el tema del llamado Peñita. A Peñita, yo llego a la capital en 1971 y lo conozco como un dirigente estudiantil del más alto nivel, del nivel más acabado, te puedes imaginar. Un luchador con los obreros de Jaina, con los torneros, que probablemente por eso tenga la dificultad que tiene en el día de hoy, la discapacidad. Un organizador de las principales centrales sindicales, un constructor de un partido político, yendo desde una izquierda radical a un partido organizado, que fue el Partido de los Trabajadores Dominicanos, y que a mí particularmente me correspondió hacer la primera sugerencia a través de una persona muy vinculada a mí sanguíneamente, mi hermano Onofre, decirle el día después de la estafa del 2019, si existía la posibilidad de un acuerdo partidario. Y eso se dio. Entonces, en ese momento que se dio ese acuerdo partidario, Bauta, que podía ser el secretario general o el vicepresidente, nunca se le ocurrió pensar en esa posibilidad, porque el que era presidente de la franquicia, que nos abrió las puertas, que hizo eventos, que enfrentó todas las decisiones contrarias del Tribunal Superior Electoral, y mantuvo eso, y le abrió las puertas a nuestro líder y a todos nosotros para transformar su partido en una nueva organización política. Yo creo que, aunque en política no se usa mucho eso del agradecimiento, se utiliza más el sentido de pertenencia, de que yo puedo, de que yo soy. Yo creo que se impuso esto. Y es probablemente, entre comillas, lo irracional dentro de la racionalidad. Yo creo que el presidente Fernández nos solicitó a nosotros, miren, tenemos que ser agradecidos. Y yo te digo, cualquiera de los compañeros que aspiraban iban a pasar, porque el 90%, 95% de la militancia de la Fuerza del Pueblo viene del litoral, que conoce a los dos compañeros que estaban aspirando. Y pasara lo que pasara, aunque lo pidiera Leonel, lo pidiera, si íbamos a votación, iba a suceder eso. Entonces, decidimos cambiar la posibilidad de un nuevo rostro en la Secretaría General por la de una decisión de agradecimiento, pero que no se divorcia de ninguna manera de una capacidad demostrada, manifiesta, de trabajo, de dedicación y de compromiso con el futuro de este país. Porque si hay uno comprometido, desde que yo lo conozco, que no compartíamos la misma ideología, pero desde que lo conozco, en la lucha responsable por la suerte de este país, es Antonio Florián. Sí, y cada partido tiene sus procesos y sus tiempos, y eso hay que entenderlo. Bauta,
¿Cuáles son, a tu juicio, los 3 retos fundamentales que tiene la Fuerza del Pueblo de cara a la construcción de un proyecto de poder en el año 2028? Bueno, lo primero, ya lo pasamos, dije el esqueleto jurídico, o sea, que teníamos una declaración de principio que fue intocable, pero teníamos una línea organizativa, teníamos una línea electoral y teníamos elementos que tienen que ver con la parte legal del partido que había que hacer. Lo hicimos. Lo segundo es, el Congreso Elector, que salgamos debidamente unificados, que respetemos las decisiones del Congreso Elector. Y lo tercero es organizar el partido en función de lo establecido en la línea organizativa electoral y en la línea organizativa, o sea, que nosotros de un partido con un criterio que lo vimos en aquella ocasión como incluso hablando de un partido donde la parte digital fuera fundamental, fuera cosa. Y el 2024 nos enseñó, si nosotros en el territorio no conocemos el elector, si los compañeros nuestros en cada colegio, incluyendo el colegio que tiene 50 electores, si no conocemos los 50 electores y no tenemos los compañeros que trabajen y las compañeras en ese territorio, es difícil que nosotros salgamos bien el día de la votación. Entonces, la tarea fundamental que comienza el día 1 de agosto, que es responsabilidad de la Secretaría de Organización, será colocar unas 76,000 direcciones de base que tenemos identificadas, o sea, identificadas con todo lo de la ley, o sea, que incluso el elector son los que van a votar ahora. Esos electores sabemos dónde están, esos son 76,000 organismos que tienen 76,000 presidentes y un equipito. Y ese equipito nosotros debemos llevarlo. Yo soy del colegio 56 en el recinto de la María Josefa Gómez. La dirección de base mía, la dirección media mía, es la responsable de la María Josefa Gómez, donde hay 5 colegios. En ese recinto nosotros tenemos en la dirección media 15 direcciones de base. Pero ya yo sé que las 56, el responsable fundamental será Pablo Antonio, que a la vez es el presidente del partido en el municipio, pero que ahí en el Alto de los Rojos, en Alto de Piedra, la mayoría de los electores son de ahí. Yo cojo el listado del colegio de las 56 y te digo dónde vive cada uno de ellos. Entonces los compañeros que están trabajando ahí, que hacen vida ahí, tendrán que, si nosotros en ese colegio ganamos en el 24, ahora tenemos que multiplicar. O sea, porque no podemos perder un voto. Entonces, la tarea nuestra es que cada uno, ahora estimamos 18, podemos llegar a 19.500 colegios electorales. Cada colegio tiene que tener mínimo una dirección de base. Y colegios grandes tendrán 4 o 5 direcciones de base, trabajando día a día en la casa, en el territorio, visitándolo y haciendo el compromiso, a sabienda de que nosotros nos vamos a enfrentar a un partido que es capaz de cualquier cosa. Ya lo vimos en el 24. Ellos me dicen a mí que yo soy mal agradecido, porque yo fui con ellos en un acuerdo, sí, en el 20, un acuerdo. Y ellos saben que yo nunca, ni de cerca, que quizá si me voy a arrepentir alguna vez en la vida de ver tan política, de verme visto levantando la mano de esa manera. Y yo le digo a veces a ellos, que yo le di prestigio
porque ellos no tenían un candidato, no tenían una figura en la provincia. Y yo tuve que hacer eso, cuando yo estaba lejos de todas esas cosas. Pero sabiendo cómo se comportan y de lo que son capaces de hacer, nosotros nos vamos a preparar de tal manera que nosotros, un año antes de las elecciones, habremos ganado las elecciones del 2028. Les recordamos a los amigos y amigas que nos escuchan por radio que conversamos con el doctor Bautista Rojas Gómez aquí en El Rumbo de la Mañana. Y también, doctor, nos escuchan y nos ven a través de las redes, en YouTube en vivo. Más de 1,300 personas en este momento están sintonizando esta conversación. Algo muy bonito, doctor, del Rumbo de la Mañana es que nosotros abordamos todos los temas importantes para nuestra sociedad. En 3 horas y media de programa de lunes a viernes tratamos política, finanzas, economía, internacionales, deportes, bienestar, seguridad y defensa. Por ejemplo, el día de hoy tenemos el privilegio de contar con usted e iniciamos el programa hablando de temas fundamentales como la libertad de expresión y la seguridad en barrios de la capital. Esto es el Rumbo de la Mañana, ¿eh? Aquí lo tenemos todo y un poquito más. Y también hablamos de migración, doctor, y me gustaría hacerle una pregunta en ese sentido. Se han establecido protocolos para el tema de las parturientas haitianas en hospitales de la República Dominicana. Hemos visto manifestaciones de parte de la comunidad internacional cuestionando al país, acusando a estos protocolos de ser inhumanos y de atentar contra la dignidad y los derechos humanos. El gobierno dominicano evidentemente defiende los protocolos ante una realidad evidente, y es que paulatinamente nacen cada vez más haitianas en territorio nacional y la tasa de natalidad de las dominicanas viene descendiendo. Si vemos esa curva, el futuro sería fácil de predecir. ¿Qué piensa usted, doctor, en torno a los protocolos que ha establecido el gobierno con el tema de las parturientas haitianas? Primero, debo decir que la soberanía nacional está por encima de todo. La soberanía nacional, que las leyes de migración están ahí, pero que la República Dominicana es signataria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y la salud es un derecho humano. Y lo decía antes y lo digo ahora. Yo quiero que las migrantes económicas de República Dominicana en Madrid, en París, en Nueva York, en Miami, que son indocumentadas y están embarazadas, que me la atiendan, que me le dejen el mejor de los servicios, con un protocolo así mismo. Que si hay que deportarla, que la deporten, pero que no sea 24 horas después de un parto. Ninguna mujer puede estar en condiciones, en un puerperio de 24, 48 horas, 72 horas, en condiciones de ser trasladada, aunque sea en avión. No está en condiciones. Si es necesario. Si es cesárea, peor. Caso. O sea, he dicho un puerperio normal, un parto normal, una cesárea peor todavía, por el tema del riesgo de la dehiscencia, los riesgos, es lo que digo. Protocolo muy bien, pero el protocolo requiere de la parte humana. De la parte humana. A mí no me lo puede pedir mi madre que resucite y yo no acepto eso. O sea, el ser humano hay que respetarlo. Y usted poner una parturienta en manos de un inspector de migración o de una dirección de migración, a no ser que la lleven a un lugar y que la pongan en condiciones, óigase, porque esa madre probablemente haya dejado 2 o 3 muchachos en su casa. ¿Qué van a hacer con esos niños? O sea, lo que hay que ponerle atención aquí es por dónde entran los migrantes, las mafias de los militares de migración, las mafias que operan eso, que permiten que lleguen aquí. Porque por dónde entran una que venga de Juana Méndez y llegue al hospital de los Minas. Es que viven aquí, son esposas de los que trabajan en las obras de construcción. Son mujeres, entonces, son mujeres que pasaron en algún momento por ese lugar indocumentado, lo dejaron pasar y lo dejan pasar por dinero. Así es. O sea,
y le cobran dinero dominicanos a esas personas para que vengan a vivir con sus esposos, es verdad. Pero ahí es que está el problema fundamental. Ahora, después que están aquí, vamos a buscar la manera de que la repatriación sea digna y respetando los derechos, sobre todo el derecho a la salud. El parto no es una enfermedad, no es una patología, es una situación normal, pero requiere de condiciones adecuadas para que el puerperio sea normal, no sea patológico. A eso me refiero. Yo quiero felicitarlo porque usted, más que irse por la parte populista, se va por la parte humana. Eso habla muy bien sobre su sensibilidad. De verdad que mis felicitaciones. Doctor, dos cosas. Primero, usted veo que es muy crítico contra el gobierno por su rol, ¿verdad?, de opositor, que es el rol que le corresponde. Sin embargo, en el año 2020, ustedes hicieron una alianza con el Partido Revolucionario Moderno y como usted muy bien lo dice, usted sale en su foto con el presidente Abinader levantándose las manos. Y cada vez que el presidente Abinader coincide con el expresidente Fernández en un evento público, florecen más afecto que las flores en primavera. Y en segundo lugar, usted cuando hace referencia al año 2019 habla de la gran estafa, lo que le echa más sal a la herida de la división del bochismo entre el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, que para poder articular dentro de la oposición una boleta de triunfo, tendría que proyectarse por lo menos una unidad entre esas fuerzas políticas, porque si esas fuerzas van unidas en torno a una candidatura común, tienen mayores posibilidades de triunfo electoral. Entonces quisiera que me abunda un poco en esos aspectos. Bueno, con lo de Leonel y Luis, debo decirte que hasta en la guerra tú debes evitar perder la cortesía. Tú en medio de un combate, tú me haces prisionero a mí, no debes fusilarme. Como hicieron con Manolo Tavares. Entonces, la decencia tiene que mantenerse por encima de todo. Mire, el tema del PLD y la Fuerza del Pueblo, si nosotros articulamos un acuerdo con el Partido Revolucionario Moderno, es mucho más fácil articularlo con. Pero eso no quita de ninguna manera, porque entonces, si esa arma tan fundamental, tan parecida a Juan Bosch, que es el de la crítica y la autocrítica, si nosotros no utilizamos esa arma en organizaciones paridas por el pensamiento de Juan Bosch, pues nosotros no estamos haciendo la cosa correctamente. Si yo voy a salir a decir que fue un juego que estábamos jugando y que por eso fue Gonzalo y no Leonel, que lo del algoritmo que tanto nosotros nos burlamos, que incluso el presidente de la Junta en su momento, ese irresponsable, dijo que el método de ritmo, confundió el algoritmo con el método de ritmo. El doctor Castaño Guzmán debió ser investigado también por lo de la entonces yo le digo a ustedes, si nosotros vamos a hacer un acuerdo en función de que no, ustedes lo hicieron bien, no hicieron un fraude. No hicieron un fraude, yo no puedo decir otra cosa. Si digo otra cosa, entonces yo no había ido del partido que yo tanto amé. No me había ido. Yo entré a ese partido, óyete, echando los vellitos, y me fui un anciano. Dediqué mi vida entera a eso, mi profesión exitosa, yo la dediqué al partido. Entonces, cuando yo vi eso, que yo estuve a punto de hacerlo en el 99, oye, porque lo hicieron en el 99 también, el 27 de junio de 1999. A Jaime David. Pero yo no me gusta hablar de eso. Yo creí que ese expediente estaba cerrado. Él no le gusta hablar. Doctor, ¿y usted cree que yo no olvido nada. La historia, si usted olvida la historia, se la van a repetir. No.
El fraude a Jaime. Eso que nunca le ganaron las elecciones. No, porque nunca llegó a un 50%. Solamente el componente, el amor que le tiene esa persona a ese partido y el compromiso de él evitó lo que debía haber sido inevitable. Pero bueno, nosotros estamos segurísimos de que de alguna manera se va a imponer la inteligencia. Este pueblo tiene identificado su candidato. Este pueblo visualiza a Leonel Fernández como su próximo presidente. Y lo más lógico, lo más correcto es que la militancia histórica del PLD acompañe a Leonel Fernández en el año 2028. Doctor, siguiendo la misma línea, José Francisco Peña Gómez, una de sus frases lapidarias más célebres fue: el PRD unido jamás será vencido, al PRD solo lo derrota el PLD. Por eso dije una de ellas, para mí la más célebre de todas, porque se ha comprobado en la historia. Principal partido de masas, primer partido de masas del país. El Partido de la Liberación Dominicana, partido de cuadros. Llega al poder en el año 96 y recuerdo otra frase lapidaria, esta vez de Euclides Gutiérrez Félix, que decía: el PLD, producto de su llegada al poder, se está PRDizando y adquiriendo con ello los vicios de la masificación. Y el PRD se está PLDizando. Esa fue su frase emblemática. Traigo esto a colación para preguntarle, a partir de la experiencia del 19, el PLD se dividió y perdió el poder. Se mantuvo dividido, sigue en la oposición en el 24-28. Partiendo de las lecciones de la historia, ayer el PRDismo, hoy el bochismo. ¿Puede el bochismo, PLD y Fuerza del Pueblo tener verdaderas posibilidades de poder divididos? ¿Puede Leonel Fernández por sí solo ganar las elecciones, tener verdaderas posibilidades de poder con el bochismo dividido? Mire, las frases de aquellos líderes ocurrieron porque probablemente tuvieron un acercamiento, conocieron y estudiaron la composición social dominicana. Eso está descrito claramente en esa obra de Juan Bosch. Que si podemos, yo creo que sí. Divididos. Yo creo que sí. O sea, nosotros no queremos ir divididos. Nosotros tenemos que hacer un gran bloque opositor. O sea, nosotros tenemos que buscar todas las franquicias que sean posibles para enfrentar esta situación. Ahora, lo que nos une, lo que nos debe unir a nosotros, no es ni siquiera el bochismo, ni la historia que tuvimos juntos por años, por décadas. Es la situación que vive el país. Aquí yo levanto la consigna de Camilo Torres en el Frente Unido en Colombia, en el 66. Insistir en lo que nos une y prescindir de lo que nos separa. Esa es la consigna. Ahora, sin perder la dignidad. Sin perder la dignidad. O sea, yo quiero llegar al gobierno, pero yo quiero llegar al gobierno para resolver los problemas de este país. No porque quiero llegar. O sea, no a costa de todo. Ahora, si nosotros fuimos capaces de hacer un acuerdo con nuestro archienemigo, que es PRM, que era PRD, pues, con los compañeros del PLD, yo no creo que la dificultad sea mayor. ¿Qué separa al PLD de la Fuerza del Pueblo? ¿O a la Fuerza del Pueblo del PLD? Nosotros somos un partido que tenemos una forma de pensar, tenemos métodos de trabajo. Nosotros somos un partido, somos una franquicia.
nuevo. Somos, Ahondar la herida. No fue suficiente con el 99, amigo. Ahora quiere darle otro cambumbazo. Pero óyete. El cambumbazo es que le están dando todos los días al pueblo dominicano. Entonces eso es lo que, esa tragedia es que nosotros tenemos que quitarle, eso es lo que nos une. Ya ni siquiera es el bochismo. Él quería otra respuesta. No. Yo hice una pregunta concreta, el doctor la contestó a su modo y yo respeto eso. A la fuerza del pueblo, del PLD. No, yo pregunté lo que lo separa. La fuerza del pueblo. Yo pregunté lo que lo separa. No hay un tirano dictador. Hay un líder democrático que es Leonel Fernández. Eso es lo que los diferencia. En la fuerza del pueblo hay democracia. Te aclaro que pregunté lo que lo separa. Fue lo que lo separa la pregunta. Lo que los diferencia. Que lo separa. No, diferencia no separa. Lo separa también. No es lo Está mismo. bien, pero esas son opiniones externas. O debí preguntar quién separa a la fuerza del pueblo del PLD. Debí preguntarlo de esa manera. Bauta. No, lógico. Eso Se reelige. Habrá una ratificación del presidente Fernández como presidente del partido. El vicepresidente no tiene competencia. Ya hay un acuerdo sobre la Secretaría General. Bauta Rojas es el secretario de organización de la Fuerza del Pueblo. ¿Continúa Bauta como secretario de organización? Eso lo decide la dirección política. Yo, donde quiera que me coloquen, ahí voy. Yo lo que sí tengo clarísimo, que el objetivo de este pueblo tiene que ser salir de esta tragedia, que se llama el PRM. Ese tiene que ser el objetivo. Yo, donde me coloquen, me voy a entregar en cuerpo y alma a ese trabajo. Doctor, sin dudas que el expresidente Fernández es el líder de la oposición. Y así se ratificó en las pasadas elecciones con el porcentaje que le otorgó el electorado. Ahora, un expresidente Fernández que ya ha gobernado en 3 ocasiones, se pudiera enfrentar, escenario 1, David Collado, que es el candidato que proyecta las encuestas del PRM. Escenario 2 pudiera ser Carolina Mejía, que sería la primera mujer siendo candidata oficial ya de un partido político con posibilidades de triunfo. O en tercer lugar pudiera ser también Eduardo Sanz Lobatón, Yayo. Entre esos 3 candidatos hay un común denominador, que ninguno ha sido presidente de la República. Entonces, ¿cómo usted entiende que pudiera articularse una campaña en torno al expresidente Fernández ya con esa experiencia de Estado, pero que también le sería un poco cuesta arriba como convertirse en una esperanza, porque se pudiera argumentar que como ya ha sido presidente, ¿qué nuevo pudiera ofrecer frente a candidatos que no han sido presidentes de la República, por lo cual pudieran convertirse, generar esperanza en el electorado? Mira, yo te doy una cuarta opción, que sea Luis Abinader, que decida hacer con su mayoría. Luis, ¿y usted no usted no, imposible. Pero yo le puso candado a la Constitución. No, ¿cuál candado? Lo tenía. Lo que pasa es que no podía ir, pero está bien. Pero eso está más interesante. Pero te lo pongo a él, o sea, usted no lo porque estamos preparados para él, porque el tema es que Leonel, contrario a Luis, que sería 2 veces presidente, te puede mostrar una obra de gobierno en toda la geografía nacional, una obra de gobierno, no solamente la que tenemos, el esqueleto de la República Dominicana, o sea, lo que necesitaba la República Dominicana para tener instituciones fuertes. Lo hicieron los gobiernos de Leonel Fernández y de Danilo Medina, que yo tampoco soy sectario, contrario a ese grupo. Yo no soy sectario. Hicieron lo que tenían que hacer institucionalmente. Le está echando sal a la herida. No importa, pero tienen que saberlo. Entonces, para nosotros resolver el tema, tenemos que hacer, miren, nosotros con quien vamos a competir es con una gestión de gobierno. No con figuras, no, olvídate de eso, porque lo de figuras son aventuras. No aventuras. ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son los logros? ¿Cuándo tú has visto una de esas figuras
haciéndote un planteamiento, o sea, como un posible presidente de la República. O sea, que tú, oiga, tiene posibilidades realmente. Puede elaborar un discurso, puede construir. No. Mire, este país lo que va a reclamar en las elecciones del 28 es que le devuelvan su futuro, que le devuelvan la posibilidad que le dieron los gobiernos del PLD, incluso que le dieron los gobiernos de Joaquín Balaguer, algunos de ellos, que con la reforma del 91 comenzaban a sentarse las bases para estructurar una economía con cierta fortaleza. Eso es así. Entonces, ¿qué le ha dado este gobierno a este pueblo? Óyete, ¿tú crees que es un tema de visión, de tú resolver los problemas de este país? Tú coger 1.500 millones de pesos y votarlo, un país con un déficit que pasa del 3%, y tú coger como si nada, vamos a dar esto, cosa que se lo cogen entre los colmaderos y los jefes políticos de los sitios. Pero, ¿tú crees que eso es un plan? Eso es una posibilidad para resolver los problemas de este país. O sea, que me digan una. Ayer veía yo un programa de eso, hablando del plan ese, de la propuesta del campo al colmado. ¿A quién se le ocurre eso? ¿Qué es eso? O sea, y tú oyes todos los días una cosa nueva, todos los días una cosa nueva, y no hacen nada. No hacen nada. Y desde el punto de vista de infraestructura y materia, no han hecho nada. Entonces lo que se va a ver, aquí cuando el PLD se fue del gobierno, una libra de arroz que se podía comer en el campo costaba 20 pesos. Y esa libra de arroz hoy cuesta alrededor de 50 pesos. Esa misma libra de arroz. Una libra de carne de cerdo costaba 67 pesos cuando se fue el gobierno. Hoy cuesta 152 pesos. Don Bauta, precisamente ahora que usted menciona el cerdo, yo le quería preguntar sobre eso. ¿Cómo va lo de la peste porcina que usted denunció Yo dije hace al un principio tiempo? que ¿qué es lo que está ocurriendo? Eso se está ocultando. Porque estamos comiendo cerdo como si nada y como si nunca. No, eso no hace daño. Eso no hace daño. La carne, o sea, esa enfermedad, esa zoonosis, no se transmite del animal al humano. Okay. Eso no se transmite. Okay. Y el cerdo que estamos comiendo aquí fundamentalmente es importado. Porque esa es la idea, acabar con el aparato productivo nacional. Miren, y un grupito quedarse con las granjas, un grupito pequeño con las granjas, acabar con los chiquitos, con los creadores de patio, que no puedo decir qué es lo que está ocurriendo con ellos, porque lo que se dice allá en el campo es una cosa que no se puede decir por aquí. Wow. El campesino que tenía 5 madres, mira qué es lo que significa. La preña en etapas diferentes, son 3 meses y días, ¿verdad? Le da vida a los cerditos que van entre 10 y 14 hasta el mes y medio, y lo vende al destete. Y ahí tiene la comida de 2 meses. Pero entró otra, parió la otra. Son 3 o 4 que tienen amarrar en el patio. Bueno, se la acabaron todas. Y las otras la tienen en los montes. Y por eso que te digo, están matando todos los días en el campo. Pero están puerco a contrabando. O sea, lo están sacando y llevando de un sitio a otro. Y la enfermedad, que ya es endémica, que no tiene control sanitario, pues eso va a acabar con la producción de aquí. Fue lo mismo que pasó en Haití con el arroz, que los gringos hicieron con Haití con el arroz, y que lo van a hacer con la República Dominicana también. Entonces, aquí a eso es que hay que prestarle atención. ¿De qué vamos a vivir nosotros? ¿De dónde vamos a producir la divisa para importar el arroz, la carne, todo lo que nos comemos nosotros? Y el orgullo de nosotros es que nosotros producimos el 80% de lo que consumimos. Era el orgullo de nosotros porque la producción, aquí solamente está produciendo mucho huevo.
y los huevos se están vendiendo en las islas y en Cuba y en Haití. Y ahora que se están produciendo mucho, en vez de comprarlo a 4 pesos, lo estamos comprando a 8 y 9 pesos. O sea, esa es una ley totalmente contraria a lo de la abundancia. O sea, a lo que abunda se vende barato. Aquí barato nada más están los mangos en el campo y las aguas, porque no las recogen. Doctor. Doctor, finalmente, y agradeciéndole nueva vez su presencia acá. Usted planteó un punto, finalmente, ¿no? No quiero, Está dura, no quiero perturbar las aguas. Bauta es muy Pero, llano, habla pero que va, se entiende. don Bauta planteó un punto que yo se lo pregunto, doctor, a todo funcionario del PRM, legislador, miembro activo del PRM. Yo se lo pregunto por un tema histórico. Yo creo mucho, doctor, en el juicio de la historia. Y los presidentes se han visto siempre motivados por algo que no sé si es que anda en el Palacio Nacional, que les dicen el oído, no hay nadie más para sustituirte, Un fantasma. modifica la Constitución, relígete. Ay, mi hijo, mira, tú eres que has estado en posiciones importantes aquí. Los asistentes detrás de te va a ser presidente. Y se lo creen. Por eso es que hay tantos. ¿Y qué motivaría? ¿Qué piensa usted? Porque usted lo planteó. El presidente Abinader te dijo que usted lo ve como una posibilidad que modifique por segunda vez la Constitución en sus 8 años de gobierno para intentar reelegirse. ¿Qué lo hace a usted pensar que lo pueda hacer el presidente Abinader? No, a mí me hace pensar eso, su comportamiento histórico. ¿Cómo? Pues echa para atrás todo, le da para atrás todo. O sea, tú no has visto una decisión trascendente que haya permanecido en el tiempo. Ya esa está ahí, Dígame. ya esa está reformada. Y la petrificó. Pues créanlo. O sea, usted en función de su experiencia política no descarta del todo esa posibilidad. No, él está muy deteriorado, pero hay gente que está, oye, con temores razonables, entonces insiste en eso, oye. Bueno, muchísimas gracias, doctor Bautista Rojas Gómez. Hay noticias. Bueno. Amigos de RCC Noticias, Doctor, tienen mucho material porque se ha hablado de temas súper relevantes para la realidad nacional. Gracias, doctor. Para nosotros es un privilegio. Muchas gracias. Igual. Muchísimas gracias. Aún hay mucho más. Ahora es que falta mambo aquí en el Rumbo de la Mañana.